Con su permiso, mi general. Buenas tardes. Henos aquí una tarde más en, en nuestro empeño ilusionado y decidido de difundir la cultura de la defensa, que es uno de los objetivos de nuestra institución CISDE. Nos honran hoy con su presencia destacadas autoridades militares, el general director de enseñanza del Ejército del Aire, el general Castillo Bertón, mi general, muchas gracias, el coronel jefe de la Carta Hablada, el coronel Romero, mi coronel, su casa como siempre, el coronel Lisbona, el coronel Reguera, amigo y profesor de esta casa, el teniente coronel Tejado Borja, muchísimas gracias y bienvenidos a nuestra sede, como al resto de los invitados que han tenido a bien acompañarnos hoy. Me acompañan en la mesa las doctoras María y Laura Lara, bienvenidas, que han venido de Madrid. Ellas son eminentes profesoras de Historia de la Universidad de Distancia de Madrid, colaboran con otras muchas universidades españolas y han tenido la merced de venir a darnos esta conferencia y posterior coloquio sobre una materia que todos hemos estudiado mucho en el colegio, pero que quizá en los últimos tiempos pues ha caído en el olvido, como es el episodio histórico de la Reconquista. No voy a adelantarme ni un milímetro a lo que va a ser la conferencia de la doctora, pero sí les puedo adelantar que va a ser pues, fundamentalmente muy interesante. Además, tendremos la oportunidad para aquellos que quieran adquirir un ejemplar de examinar el libro que se llama Reconquista, de la misma que es autora la ponente, y pues finalmente habrá un coloquio y una firma de ejemplares para aquellos de ustedes que les apetezca llevarse un ejemplar de la doctora María Lara. Sin más, vamos a proceder a la presentación de la conferenciante. Natural de Guadalajara, doña María Lara es profesora de Historia y Antropología en la Universidad de Distancia de Madrid y tutora de los alumnos del doctorado en Seguridad y Defensa que imparte dicha universidad. Es doctora europea en Filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha, con sobresaliente cum laude por unanimidad, y licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá. Asimismo, es diplomada en Estudios Avanzados en Historia Moderna por la Universidad de Alcalá. Ha sido profesora en el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, profesora investigadora en las universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha, así como en diversos centros extranjeros, como la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard en Massachusetts. Ha tutorizado alumnos de los centros universitarios del Skidmore College en Saratoga Springs, en Nueva York, y de la Tufts University en Medford, Massachusetts. La doctora Lara ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, como son el Premio de Novela Histórica Ciudad de Valeria, el Premio 1 de la Universidad de Alcalá, el Premio Extraordinario de Licenciatura y el primer Premio Nacional de Fin de Carrera en la Licenciatura de Historia, que es un galardón otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Entre otros medios y de manera habitual, María Lara publica sus investigaciones como escritora en Historia National Geographic y es autora de varias obras, tanto de ensayo como novelas de carácter histórico, como son El velo de la promesa, novela por la que recibió el Premio Ciudad de Valeria, Brujas, magos incrédulos en la España del siglo de oro, Microhistoria cultural de ciudades encantadas, los preilustrados, proclamas de secularización en el siglo XVII y civilización y cultura en el mundo hispánico, escrito junto a su hermana Laura, entre otros. Muchísimas gracias. Pues tiene la palabra la doctora doña María Laura Martínez.
Buenas tardes. Muchas gracias a Carlos González de Escalada, presidente de CISDE, por haber hecho esta convocatoria, por haber programado la conferencia sobre grandes batallas de la Reconquista en Sevilla. Gracias al personal de este centro, gracias a las autoridades militares aquí presentes y citadas por Carlos, y gracias al público que ha decidido en esta tarde venir a sumergirse en esos siglos pretéritos, para muchas cosas afortunadamente presentes, y por otra parte, bueno, pues también con esa relectura que actualmente, en un mundo que debería haber conquistado ya la paz, pues se encuentra desgraciadamente tambaleándose en Occidente por los afanes del terrorismo y de la lacra de la violencia, una auténtica lacra que en el libro Reconquista, en el primer capítulo, en la declaración de intenciones, pongo sobre aviso sobre el contenido de la obra para tratar de conseguir aquello que la historia debería intentar siempre, que es buscar los caminos del diálogo, del entendimiento y sobre todo pues ser también maestra de la vida, como decían los latinos, historia magistra vitae, para evitar los errores del pasado. Doy también las gracias, aparte de a los organizadores y a los presentes, a mi hermana Laura, que es además la prologuista del libro Reconquista y que siempre con su diligente amabilidad y colaboración como profesional, como profesora universitaria y escritora también, pues siempre es un camino de alegría el viajar con ella. Toda empresa humana se presenta como una conquista, aunque sea el movimiento más leve, con métodos extremadamente pacíficos. El ánimo se empeña psicológicamente en desear lo que no tiene, y una vez que ha conseguido aquel objeto del deseo, vuelve a renovar el motivo de los anhelos. Cada vida individual no deja de representar una reconquista, retrocesos, avances, esforzadas expediciones por recuperar la espada, por ganar el territorio, ejercicios de diplomacia en un intento de desplazar la raya fronteriza. Y así, aunque por fortuna a nosotros, a nuestra generación, no nos haya tocado participar en campañas bélicas y a los militares, pero hablo de situaciones como la que se vivió en España con la guerra civil y la llamada a las filas, pues aunque no hayamos tenido, como digo, que participar en las guerras, más allá de la genética, la reconquista forma parte de nuestra existencia, porque cuántas veces no le habrá pasado a cualquiera de las personas aquí presentes que en el momento en el que una puerta se le cerró tras cavilar unas horas, el instinto o la racionalidad lo movieron a volver a abrirla. El siglo XXI se inició con sanguinarios atentados que evidenciaron apetencias fanáticas sobre Occidente, talibanes, conculcación de derechos humanos, ultrajes hacia la mujer, terrorismo. Lamentablemente, en 2015 y en 2016 el terrorismo islamista ha vuelto a hacer temblar a Europa, al mundo occidental. Se han organizado manifestaciones multitudinarias, pactos que blindan a las democracias en torno a la seguridad y la paz. También han sido cuantiosos los musulmanes que han salido a las calles para colocarse del lado de las víctimas, conscientes de que los terroristas no son mártires, sino asesinos que siembran el pánico, infectan la religión de Mahoma. Y ahora más que nunca se hace necesaria pues esa exhortación hacia la paz, Salom, Salam. Hoy que trabajamos por la interculturalidad, no es el propósito de todas las investigaciones sobre la Reconquista y sus líneas paralelas que desarrollo levantar heridas. Por supuesto que no es ese el objetivo, sino proceder con humildad cidiana, capeando temporales como el de Vivar Hacía, con gratitud hacia los logros científicos que experimentó la península ibérica, merced al Andaluz, merced también al respeto de la verdad y a la voluntad de diálogo que convivió
con los enfrentamientos. Recalcar el heroísmo de los principales nombres, situar sobre el tablero de ajedrez a los efectivos huyendo del maniqueísmo manido, provocar en el lector el reconocimiento a esas gentes que durante casi un milenio soportaban el continuo desgaste de la guerra y a la vez espantaban el miedo, porque con miedo no se puede sobrevivir. También es el objetivo de esta conferencia Grandes batallas de la Reconquista, abrir unas vertientes que hasta el momento no se habían trabajado en la historiografía, como ha sido reconocido en contextos científicos. El mestizaje no había sido una cuestión analizada en el medievo hispánico, daba temor, daba también sentimiento de complejo el hablar de la mezcla de sangres en la Edad Media española, y será otra de las cuestiones que me gustaría tratar junto con las batallas, a la vez que dar tributo a aquellos que entre divisiones en el propio bando e incesantes algaradas se elevaban sobre la materia, concentrando el intelecto para desarrollar la creatividad filosófica, la creatividad artística, la creatividad literaria, y a esos otros personajes que, como Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, en el epílogo de la Reconquista, presenciando la masacre en que había tornado el campo de batalla, tras acatar las órdenes de sus monarcas, se santiguaban o cerraban compungidos las cancelas de Sefaraz o lloraban como Boabdil al alejarse de la hermosa Granada. En el año 711, contingentes islámicos cruzaron el estrecho de Gibraltar y desmantelaron el reino visigodo. Solo las tierras montañosas del norte permanecieron en sus antiguas manos. Desde allí, los cristianos se lanzaron a recuperar el territorio y, a partir del triunfo de Covadonga, tan solo 11 años después de la entrada de los musulmanes y de la muerte de Rodrigo y de Guadalete, iniciaron los musulmanes un lento pero persistente avance. Parecía un ataque por sorpresa y, sin embargo, duró casi 8 siglos. Fue la Edad Media un proceso de vertebración de identidades en el que la leyenda y el mito estuvieron presentes, con invocaciones al apóstol Santiago, emblemas de heráldica y a la vez la palpación de la realidad más pura a través de campos sembrados de cadáveres, rivalidad en los clanes nobiliarios, desacuerdos entre camaradas musulmanes, lucha por la supervivencia y, como decía antes, mestizaje. Una de las cuestiones con las que yo inicié esta investigación hace ya bastantes años, el tiempo pasa rápido, en 2007, precisamente mezclaba estos conceptos que he podido en estos minutos iniciales tratar. Por un lado la guerra, por otro lado la unión entre la cruz y la media luna, aunque fuera en casos particulares, y siempre el drama de esas pérdidas humanas, porque la historia ofrece la invitación de reflexionar sobre el pasado, pero nunca la opción de cambiar los hechos. En Al-Ándalus hubo guerra, pero también convivencia y transferencia cultural entre los seguidores de las dos civilizaciones. La conquista musulmana de España parece un mito plagado de historias de las 1001 noches, pero, como toda fábula, encierra un pozo de verdad. Ese pozo de verdad es la islamización del territorio. A falta de una respuesta satisfactoria, los historiadores decimonónicos creyeron la hazaña de una caballería milagrosa que cruzó el estrecho para hacer valer el Corán. Tanto se ha difundido el término de reconquista para agrupar las batallas, más de 80 van en mi libro, que parece que el Cid
o Jaime I el Conquistador o Fernando III el Conquistador de Sevilla, cuando se iban a una expedición, se iban a una de las campañas militares, pudieran decir en su entorno: me voy a la Reconquista. Eso, como saben, no era así, porque el término Reconquista, que en el siglo XX rebatiría Ortega y Gasset, diciendo que cómo podía llamarse así a un periodo tan prolongado de tantos siglos, pues como digo, el concepto Reconquista fue acuñado en el siglo XIX por Modesto Lafuente y de este modo trataba de englobar esos intentos mutuos que antes he vinculado con la psicología y, por un lado, la invasión y, por otro, el necesario deseo de réplica. La historia oficial, la que se estudiaba hace unas décadas en todos los colegios, institutos y centros de enseñanza, ahora, desgraciadamente, pues en muchas zonas, en algunas comunidades, se instrumentaliza un poco en función de los intereses nacionalistas, o se instrumentaliza mucho y se llega a cambiar quién fue antes, si los condados o el reino, como si la antigüedad diera un mérito superior, cuando en realidad es la verdad la que pone a las personas en pie. Pues, como digo, hace unos años, cuando el término de Reconquista era básicamente lo que se estudiaba en las enciclopedias y en los libros de historia en los colegios, la historia oficial relataba que en abril del año 711 árabes y bereberes entraron con ímpetu en la península ibérica y eliminaron el reino godo. Después se supo que esas agrupaciones espontáneas, dirigidas por una aristocracia árabe, habían dominado nada más y nada menos que a 20 millones de nativos. Cómo en medio siglo los ocupantes pudieron asegurarse el dominio mediante la victoria por las armas o mediante la capitulación. ¿Cómo fue posible? Realmente porque desde el nacimiento del Islam, los esquemas administrativos heredados del Imperio bizantino fueron tomados como molde y modelo, y esos procedimientos administrativos importados, como digo, de Oriente, llegarían a mostrar su óptimo gobierno en la península ibérica y, sobre todo, pues ese castillo de naipes que se podía desvanecer habida cuenta de que los visigodos estaban divididos. Es una de las lecciones que transmite la historia, no porque lo diga el dicho, el que la unión hace la fuerza, y al revés ocurre también lo contrario. Los visigodos son dominados porque había una profunda división. Por un lado estaba Rodrigo, por otro los seguidores de Witiza. Los witizanos van a pactar, van a abrir las puertas a la entrada de Táric, de Musa, y ahí surge esa leyenda de la cava florinda que está omnipresente no solo en la mentalidad de los juglares, también en la justificación de los hechos y de la traición del conde Don Julián, que les abre el estrecho de Gibraltar a los musulmanes. Lo cierto es que la patria de Séneca se islamiza, y a partir de un minúsculo núcleo de resistencia se fragua un espacio político con voluntad expansiva que pronto engloba a cántabros y a galaicos hasta su derivación en la segunda década del siglo X en el Reino de León. Las primeras noticias del fenómeno de esta entrada de los musulmanes y de la legítima defensa del territorio de los cristianos se siguen en crónicas latinas y musulmanas del siglo IX, a 6 generaciones de los hechos que se relatan cuando el Islam ya había arraigado al otro lado de Tarifa. Datos que hemos de tener en cuenta para analizar con precisión las cifras desorbitadas que en algunos casos se ofrecen de millares de combatientes en esas primeras batallas. Tanto árabes como bereberes conformaban sociedades segmentarias.
cualquier intento de articulación política suponía el estrechamiento de alianzas entre las tribus, un sistema que encerraba en sí mismo grandes posibilidades, pero también notables desventajas, porque la necesidad de pacto hacía que cualquier propósito pendiera siempre del hilo de la aquiescencia. Los bereberes, procedentes del norte de África, eran hombres de campo. Su condición pastoril los llevó a instalarse en las sierras, pero los árabes, que estaban habituados a vivir en las ciudades, formaban un grupo privilegiado dentro de esas tropas agarenas. De ahí que los árabes fijaran guarniciones en los valles del Ebro y del Guadalquivir, desde los que dirigían ricas explotaciones agropecuarias mediante el sistema de la parcería. Por este carácter dual que poseían las huestes musulmanas, su entrada estuvo salpicada de enfrentamientos internos. Al alzamiento de los bereberes del año 741 siguieron otros muchos motivados por esa sensación de inferioridad del bereber con respecto al árabe, que formaba un grupo superior. Tras la derrota de Guadalete, tras la entrada de los musulmanes, vemos cómo en Covadonga surge ese heredero, ese hombre mito que, emparentado con el desdichado don Rodrigo, va a comandar a los 300 asnos salvajes que con las cruces de roble y junto a la cueva de Nuestra Señora, junto a Covadonga, van a increpar y van a lograr montar ese primer núcleo de resistencia cristiana. Después centrarían también sus apetencias los musulmanes en pasar más allá de los Pirineos. Tras la derrota de Poitiers en el año 732, las ansias expansionistas agarenas se replegaron hacia el sur a la fuerza por la derrota infligida en el territorio franco. Y hasta el año 756 conviene aclarar que Al-Ándalus fue un valiato. Es triste encontrar en la historiografía tanta mezcolanza de términos o utilización de conceptos como emirato o califato, cuando todavía esa estructura no había sido creada en ese territorio de fronteras móviles que fue Al-Ándalus. En ese año, en el 756, Abderramán I, un príncipe de sangre omeya que había huido del exterminio de su familia, se proclamó emir de Córdoba y se declaró políticamente independiente, aunque respetuoso en lo espiritual con el califa de Bagdad. Para luchar contra él, en el año 778, el gobernador de Zaragoza pidió ayuda a Carlomagno y la rápida reacción del emir permitió controlar la situación, aunque siguió una dura represión en el Valle del Ebro. En el año 929, Abderramán III ascendió al escalón más alto en la jerarquía al autoproclamarse califa, una dignidad que suponía la dependencia religiosa de sí mismo, la total autonomía desde el punto de vista de las creencias de Al-Ándalus con otros califatos. Córdoba era ya una ciudad califal y la riqueza se asentaría en tres pilares: la recaudación de los tributos de los súbditos, el cobro de las parias y el control de las caravanas de oro del Sáhara. Por eso, cuando el hijo de Abderramán III, Al-Hakam II, falleció en el año 976, el nuevo califa, Hisán II, fue arrinconado por el hachif, por el valido, por el lugarteniente Almanzor. Sin sangre califal que legitimara su mandato, Almanzor dirigió 55 campañas, pero su dictadura apenas sobrevivió a su muerte, acontecida en 1002. Los cordobeses arrasaron el palacio que había edificado a las afueras de la ciudad, en Madinat al-Zahira, y en 1031 el califato se extinguió, disgregándose en una veintena de taifas. En 1085, la caída de Toledo en manos de Alfonso VI impulsó a los reyes musulmanes a solicitar el auxilio de los almorávides, que lograron cuajar un imperio desde los ríos Senegal y Níger hasta el Ebro. Pero a veces la tragedia se siente más en su auténtica dimensión cuando se individualiza a la víctima.
fue la batalla de Uclés el primer pie que yo puse hace ya unos años, como comentaba, en la Reconquista. Entonces se estaba conmemorando el centenario de esta pendencia librada en tierras conquenses en 1108 y en la que murió Sancho Alfónzez, el único varón de Alfonso VI, nacido para más atracción de los amores del rey conquistador de Toledo con la princesa Zaida. Alfonso VI, el rival nato del Cid, por las cuestiones de la diplomacia y sobre todo por esa muerte del mejor amigo de don Rodrigo, el rey Sancho, pues él, que había tenido, Alfonso VI, tantas mujeres y concubinas, fue con una musulmana con la que tuvo a su único heredero varón. Y este fatídico suceso de 1108 pudo haber puesto fin a la Reconquista en el siglo XII, si Alfonso VI no hubiera perdido a su hijo, si ese príncipe de dos sangres hubiera logrado llegar al trono y sobrevivir a esa batalla de Uclés, pero murió a manos de los almorávides. Un infante que, aunque no era hispalense, pues también tenía su historia sevillana, porque Alfonso VI acoge en la corte del Tajo a la princesa Zaida, que era la mujer del rey de la taifa de Córdoba, Faz al-Mamun, y la nuera del rey poeta de Sevilla, al-Mutamiz. Esto provoca que cuando los reyes de taifas están agobiados por el pago de las parias a los cristianos, oigan cantos de sirena que llegan desde el Atlas marroquí de un grupo rigorista, los almorávides, los hombres del Ribat, como significa Almurabitun, y representantes de un Corán fanático y sanguinario, como los terroristas que hoy hacen temblar a nuestros sistemas con el dolor de las pérdidas. Bueno, pues los reyes de taifa se dejan llevar por esos cantos de sirena. Es en concreto al-Mutamiz, el rey de Sevilla, junto con el de la taifa de Badajoz y con Abdalá, el último rey cirí de Granada, el que manda la misiva para que Yusuf ben Tasufin pase con sus hombres y reunifique esas antiguas taifas que antes habían pertenecido al califato de Córdoba y que se habían disgregado. Pero, ¿cuál va a ser su sorpresa cuando los almorávides, con los tambores de leopardo, los turbantes tupidos y negros y todo el exotismo de esas jabalinas que traen con unas panoplias militares totalmente desconocidas en Castilla, en Aragón, en Navarra o en Cataluña, van a querer desmantelar a los reyes de taifas y los van a pasar a cuchillo? Algunos, como Abdalá, el de Granada, van a morir en el destierro, otros, como Faz al-Mamun, el rey de Córdoba, muere defendiendo su ciudad. Y es en ese contexto en el que al-Mutamiz ve como la mejor solución de todas las posibles mandar con el que era su rival, con Alfonso VI, pero que lo tenía, sin embargo, pues en una categoría superior a los que se habían convertido pues, en unos traidores, aunque fueran sus correligionarios, que mandar a la princesa Zaida hasta Castilla, hasta Toledo, para que el rey Alfonso VI la proteja de esos ataques. Surge así el idilio. Después de nacer Sancho Alfónzez, de esa unión de la princesa Zaida y de Alfonso VI, la joven andalusí muere al poco y lo cierto es que esa pregunta quedó en el aire: ¿qué habría pasado si Sancho Alfónzez hubiera sido el rey de Castilla?
y, por tanto, hubiera tenido ese mestizaje en sus venas. Habría sido más fácil el diálogo. La verdad que en esos momentos el ímpetu de los almorávides pues era terrible. Mas el éxito de este movimiento de renovación rigorista impuesto entre las tribus del Atlas, este movimiento almorávide, al final también tendría su fin. Alfonso I el Batallador los expulsó de buena parte de Aragón, los andalusíes se rebelaron ante las severas restricciones impuestas por los almorávides y los almohades tomaron el relevo. De aquel tiempo de revancha nos queda la fisonomía de la Torre del Oro y la Giralda, también el pensamiento del musulmán Averroes y del judío Maimónides y la alargada sombra de las Navas de Tolosa, que en 1212 marcaría el principio del ocaso de la Reconquista, como hoy la llamamos, con la victoria de Alfonso VIII. Fue verdaderamente la batalla librada en julio en 1212, la de las Navas, otra hipótesis que refrenda la teoría de que la unión hace la fuerza, porque a través de esos ejércitos coaligados por el monarca Alfonso VIII, conquistador de Cuenca, fue posible aquello que aconteció cuando el arzobispo Jiménez de Rada y el mismo monarca recorrían aquel 16 de julio, al caer la tarde, el campo de batalla estaba sembrado de cadáveres, no habrían sospechado que una victoria pudiera ser tan rotunda después de tantos años de espera en el intento de buscar de nuevamente la unificación territorial. De este modo, desde comienzos del siglo VIII, la península ibérica fue un mosaico de señoríos, un campo de batallas, un conjunto vasto de teselas deseosas de la unificación bajo una ley, sin duda mosaica, porque tanto cristianos como musulmanes como judíos partían de ese tronco del Génesis, y desde la perspectiva maniquea, antes traída al caso, en Covadonga los musulmanes eran llamados ismaelitas, al igual que los cristianos, como hemos referido antes, asnos salvajes. Después de ese estreno de las fuerzas de Pelayo, los cristianos avanzarían hacia 5 reinos independientes: León, Castilla, Navarra, Aragón, Portugal. Los 2 primeros se fusionarían de un modo definitivo a partir de 1230. El sello de Fernando III sería imborrable a partir de ese momento, y 2 hermanas, Blanca de Castilla y Berenguela la Grande, las hijas de Alfonso VIII el de las Navas, dieron a luz a sendos santos, Luis IX y Fernando III, que desde los altares románicos, góticos y mudéjares hoy miran a la sociedad plural cimentada sobre el respeto y el valor de la convivencia. En 1246, un tratado autorizaría a los vasallos nazaríes a constituir el Reino de Granada. Sería ese el último bastión que se agregaría en 1492 a la unión dinástica articuladora del Estado moderno con Isabel y Fernando y sus sucesores, sobre todo. Una construcción, la del Estado, deudora de Pelayo y de Sancho Abarca, de Álvar Fáñez y de Guzmán el Bueno, de Ramón Berenguer III y Jaime I, de Pedro el Cruel y Jiménez de Rada, de María de Molina y las Urracas. No nos podemos olvidar tampoco de las mujeres, por supuesto, de los juglares y los canteros, de los monjes y los molineros, de los caballeros y las damas, de las traducciones y las universidades, de los torneos y de las jarchas. Y señalar, aparte de otras batallas que luego en el coloquio tendremos ocasión de comentar, como cuando Fernando III puso sus ojos en la perla de Al-Ándalus en Sevilla, cuando se produjo el 22 de diciembre de 1248 esa entrada triunfal que coronaba los esfuerzos tras haber rendido Córdoba, la antigua capital del califato omeya, veríamos también
cómo la cultura, con mayúsculas, algo que se ha olvidado bastante también luego en las crónicas, era conservada tanto por un bando como por otro, y ahí está una anécdota que leyendo crónicas musulmanas me encontraba, y es que el cordobés Averroes y el sevillano Abenzoar tenían una disputa típica entre dos ciudades vecinas. Discutían sobre las virtudes y las excelencias de sus respectivas patrias natales. Y entonces Averroes terminaba el argumento diciendo: mira, cuando muere un sabio en Sevilla y si la familia ha de vender sus libros, tiene que llevarlos a Córdoba. Por el contrario, cuando muere un músico en Córdoba, hay que ir a Sevilla para vender sus instrumentos. Realmente, Fernando III el Santo pudo no solo conquistar militarmente la ciudad sevillana, sino que además impulsó la cultura, como luego haría Alfonso X, a través del reconocimiento incluso a los juglares que habían cantado sus hazañas, reconociéndolos como señores feudales. Y ahora vamos a detenernos en algunas de las batallas. Hemos hablado antes de algunas de las principales que jalonan el bando musulmán, pero no podemos pasar por alto el análisis de Covadonga, la batalla donde todo comenzó con acero, valor, sangre y muerte. Así vencieron los 300 soldados al mando de don Pelayo, el protorrey del territorio de Asturias, a los miles de musulmanes que osaron asediar Covadonga. Miles, porque la cifra queda en ambiguo, ya que, como hemos relatado, las crónicas son bastante posteriores. Por aquel entonces, el año 722, una pequeña parte de Asturias era lo único que quedaba en el mapa de la tierra que un día habían dominado los visigodos. A Sevilla se había trasladado la reina Egilo, la viuda de don Rodrigo, y aquí la habían desposado con un señor, uno de los gerifaltes de las tropas musulmanas recién llegadas. Dice que ella tomó la venganza por su mano y le obligó a realizar rituales con diadema y corona, como era habitual en la rica corte de los godos, y que eso provocó que otra vez se quedara viuda Egilo, la bella viuda de Rodrigo, debido a que los musulmanes no le perdonaron al marido musulmán que se pusiera diadema o corona, como si tratara de emular la potencia de Alá. Una aventura, la de Covadonga, que sería el pistoletazo de salida para conocer el comienzo de la invasión. Hemos de recordar de nuevo que los descendientes de Witiza estaban obsesionados por conseguir el trono de Hispania, que consideraban suyo por derecho. La llamada a fuerzas que podríamos llamar extranjeras responde al deseo no solo de afianzarse, sino de imponerse hacia esos parientes que les habían arrebatado generaciones atrás la monarquía electiva. Una empresa que fue llevada a cabo por un ejército de 11.000 bereberes al mando de Táric, uno de sus más reconocidos generales. Para hacerles frente, vemos cómo el heredero de Pelayo parte de esa escuela que había sido Guadalete para los visigodos, aunque lamentablemente pues, había tenido lugar la pérdida de los flancos del ejército y del mismo Rodrigo. En Covadonga, el enclave donde se resistió al ejército arábigo fue un paraje situado cerca de Cangas de Onís, al este de Asturias,
Concretamente, don Pelayo protegió este territorio con escasos soldados, con los que pudo reunir. Ante el acoso musulmán se refugiaron en el baluarte y allí, en el monte Auseba, soportaron el ataque. Según los cronistas cristianos, y esto nos da cuenta de esa división que había entre los godos antes de la batalla, un antiguo obispo llamado Don Opas, que había sido comprado por los musulmanes, trató de convencer a don Pelayo de que se rindiera. Sin embargo, don Pelayo, sin intuir el alcance de Covadonga, se mantuvo firme hasta el final. Pelayo, nos dice la crónica, estaba con sus compañeros en el monte Auseba y el ejército de Alcama llegó hasta él y alzó innumerables tiendas frente a la entrada de la cueva. El predicho obispo, el arzobispo Don Opas, hijo de Vitiza, los parentescos van cambiando de unos relatos a otros, subió un montículo situado ante la cueva de la señora y habló así a Pelayo: «Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta cómo hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo, vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos». Esto lo cuentan las crónicas cristianas, escritas en tiempos de Alfonso III. Pero Pelayo no se conformó con responder de una manera ecuánime y callada a Don Opas, por más que fuera mayor en edad y en categoría. Dice Pelayo: «¿No leíste en las Sagradas Escrituras que la Iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios?» El obispo no pudo contestar más que siguiendo la Biblia. Así era. La decisión estaba tomada. Don Opas sabía que habría que combatir para expulsar a los astures y así se lo hizo saber como un traidor a los invasores. El oficial musulmán ordenó entonces que sus soldados armaran las catapultas y acabaran con la débil defensa cristiana. Se prepararon las hondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas, mientras que los de Pelayo preparaban las cruces de roble como medio de defensa. Las escrituras musulmanas, sin embargo, presentan una visión mucho menos heroica, lógicamente, de cómo se articuló la resistencia. Afirman que unos pocos miles de soldados acudieron a Galicia para combatir contra un asno salvaje llamado Pelayo. De hecho, en palabras de los mahometanos, los soldados árabes cercaron a las tropas cristianas hasta que éstas murieron casi en su totalidad de hambre. Es algo bastante repetido en las crónicas el que cada uno cuente la feria según le ha ido. A pesar de las múltiples versiones, ¿qué sucedió en realidad en Covadonga? Últimamente se ha expuesto una versión más realista y posible dentro del cuadro de los hechos. La realidad es que se trataba de un angosto valle donde plantar cara a los astures, que la estrechez del territorio permitía muy poco jugar con la estrategia, había que avanzar en fila, y a los seguidores de Pelayo situados en las laderas les resultaba relativamente fácil hacerlo retroceder, por lo que luego en la Guerra de la Independencia sería pues, las guerrillas, el arrancar las peñas, lanzarlas ladera abajo y aprovecharse del conocimiento del terreno, pero eso no quiere decir que la victoria estuviera asegurada por ser de la zona, porque realmente los efectivos eran minoritarios. Y entre los misterios que guarda la batalla de Covadonga y la reconquista española, he puesto algunas imágenes del castillo de Monzón, donde se guardó la espada del Cid, la tizona, durante siglos. Hoy precisamente salía en ABC una entrevista, reportaje sobre los templarios que me han hecho,
y bueno, esto no lo contaba ahí, pero siempre suelo, cuando hablo de estos temas, decir que son tantos los mitos que se han creado y la posibilidad de desmentirlos o de matizarlos pues ha sido tan pequeña, porque parecía casi una ofensa a la tradición, que todos hemos creído que Elvira y Sol eran las hijas del Cid cuando se llamaban María y Cristina, cuando no estaban casadas con los dos salvajes de la Frenta de Corpes, sino con dos templarios, uno que fue el primer templario catalán, o sea, el primer templario español, y otro que era el señor de Monzón, de ahí que en Huesca se guardara la espada. También hay que destacar dentro de todos esos mitos como Santiago, más allá del apóstol que predicó a los reacios hispanos en tiempos del incipiente Imperio Romano, pues después se convirtió en todo un icono. Las descargas se hacían en el Siglo de Oro bajo el grito de Santiago y cierra España, y la iconografía es abundante por esa aparición que después se pasó a todos los estilos del Santiago en la batalla de Clavijo, y también en la literatura, como cuando Cervantes relata que fue Santiago el primero de los caballeros andantes. Pero entre esos misterios que guarda la batalla de Covadonga y la reconquista española, entre esos misterios en los que también está San Millán con su aparición en la batalla de Simancas, o San Jorge en el caso de la corona aragonesa y en el caso catalán, también está el de quién fue el padre, quién fue la familia de don Pelayo, porque según la leyenda el líder Astur era hijo del duque Fabila de Cantabria y además, por tanto, era también por parte de padre y madre familiar de Bitiza. La pareja, los padres que tuvo Pelayo, Fabila y Luz Bitular, tuvieron que abandonar a Pelayo nada más de nacer porque sabían que Bitiza acabaría con su vida. Parece un mito como el de Moisés o el de Rómulo y Remo. Por ello dejaron al pequeño sobre una cesta en el río, algo muy bíblico, y con una nota que decía: vengo de una familia noble. Así se presentaba el pequeño Pelayo. Al poco tiempo, la suerte quiso que el bebé fuera hallado por el padre de don Rodrigo, y de esta forma el futuro rey Rodrigo y Pelayo se criaron juntos, como lo harían luego el Cid y Sancho, y de este modo incluso habrían luchado hombro con hombro en la batalla de Guadalete. Mientras que el primero murió, Pelayo habría huido hasta Galicia, desde donde inició la reconquista. Parece una novela, parece que tuviera pocas dosis de realidad. No podemos avalar esta historia de los orígenes de Pelayo. Sin embargo, sí que podemos avalar que su hermana Adosinda despertó la pasión del hijo de Musa, de Munuza, se encaprichó de ella y quiso llevársela al Andalus, en concreto a Córdoba, y para despistar ideó la maniobra de enrolar al hermano de Adosinda, a Pelayo, en una cuerda de rehenes con el objetivo de quitárselo de en medio y poder quedarse con la hermana. Pelayo no solo demostró el heroísmo en Covadonga, también en ese capítulo particular de su existencia, defendiendo el honor de su hermana y logrando que volviera y que no se convirtiera en una esclava de esos arenes que ya en el siglo VIII tenían en Al-Ándalus. Otra de las batallas que me gustaría destacar es la de Uclés de 1108. Ya he hablado de cómo llegan los almorávides. Nos encontramos con un califato que se ha disgregado en las taifas, con personajes polivalentes como el Cid, que es buen guerrero, muy buen guerrero. También la historiografía le dice que a veces peca de mal diplomático,
con los que no debía de serlo, en ese caso con los musulmanes, era bueno como diplomático, y con los cristianos, con su propio rey, por ser demasiado claro y por huir de la hipocresía, se buscó problemas como en el cobro de las parias en Cabra, con el que llegaría a ser el ayo y la mano derecha y el cuñado de Alfonso VI, el conde García, conde además también de Nájera. Pero bueno, lo curioso es que en la batalla de Uclés de 1108, entre los almorávides y las tropas cristianas de Alfonso VI, nos encontramos con que esos intentos de la Media Luna de volver a imponer un califato unido parece que van progresando. Alfonso VI había sido herido en una pierna en la batalla de Salatrices en el año 1106, después por cuestiones ya de la edad no participa en la batalla de Uclés, tampoco Yusuf ben Tasufin, el líder almorávide, participa porque ya había muerto en ese mismo año, y sin embargo le toma el relevo otro de sus hijos, Ali ben Yusuf, que decidió reemprender la tarea bélica. Además, en 1085 había tenido lugar la conquista de Guadalajara y sobre todo la conquista de Toledo, la antigua capital visigoda. Ahí tenemos también al otro pariente del Cid, inmortalizado en el Cantar, a Álvar Fáñez, y nos encontramos también con la fuerza que va a ir cobrando, sobre todo en la meseta, el Cid y los espías cristianos, que van informando de una manera anónima de que un ejército almorávide se ha movilizado y parece dirigirse nuevamente hacia Toledo. Es en ese contexto en el que el infante Sancho Alfónzez va a ser puesto en primera fila de la batalla. Él había tenido ya una experiencia de gobierno en Toledo como un reino o una ciudad laboratorio. A la batalla comparece con 14 años, rodeado por los 7 condes, que eran los nobles que había designado como ministros su padre para que él se ejercitara en las labores de gobierno. Recordemos, un infante hijo de la princesa Zaida, un infante con 2 sangres, y no solamente la batalla de Uclés fue triste y dramático la pérdida del infante, sino es que ese 29 de mayo las filas cristianas conocieron una auténtica debacle y murieron los 7 condes, los que eran los futuros consejeros o ministros de Sancho Alfónzez. Eso fue un auténtico varapalo para las tropas y para la moral cristiana. Una de las consecuencias fue la disputada herencia de Alfonso VI, que muere tan solo unos meses después, sobre todo pues, por la depresión de haber perdido a su único hijo, y ahí tendremos el caso de la herencia de su hija Urraca, de su segundo matrimonio con Alfonso I el Batallador, el rey aragonés que hizo testamento en favor de Dios porque quería ser célibe, pero no le dejaban ser monje porque era rey y tenía que tener descendencia, y posteriormente pues, también la disputa de las órdenes militares por hacerse con esa herencia que él había depositado con el albacea del infinito. La independencia de Portugal sería otra de las consecuencias de la batalla de Uclés. Portugal, que terminaría su reconquista mucho antes que Castilla, y de ahí la expansión marítima que podría desarrollar a partir de los siglos XIV y XV. Quién sabe si con esos secretos de los templarios o de la flota huida de La Rochelle en 1307 ante la persecución de Felipe IV el Hermoso, quién sabe si no fue así como se pusieron los cimientos de la escuela naval de Sagres. Fue un 16 de julio de 1212, un caluroso día, cuando al pie de Sierra Morena la España cristiana propinó
un duro golpe a los musulmanes en las Navas de Tolosa. Sienuclés se mordió el polvo. En la batalla de las Navas se vivió una epopeya que ha llevado a algunos a hablar del del día D de la Reconquista, como el desembarco de Normandía. Castellanos, aragoneses y navarros dejaron atrás sus peleas territoriales y sus disputas de linaje para unirse frente a las tropas de la Media Luna capitaneadas por Muhammad an-Nasir, más conocido por los cristianos y hasta el siglo XIX, porque Galdós y otros autores lo sacan, y luego Laura, experta en contemporánea, podrá disertarnos sobre ese rescate romántico del medievo hispano, conocido, por tanto, Muhammad an-Nasir como Miramamolín. El califa almohade había reunido un poderoso ejército, se cree que hasta 200.000 hombres, con la intención de barrer de la península a los reinos cristianos y completar así la obra que su padre inició unos años atrás en la batalla de Alarcos. A Alfonso VIII de Castilla aún le dolía esa derrota de 1195, y ante la caída del castillo de Salvatierra, que suponía la amenaza musulmana sobre Toledo, solicitó ayuda nada más y nada menos que al Papa Inocencio III, que llamó a la cruzada contra los musulmanes y logró que el rey de Aragón, Pedro II, y que el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, lo secundaran en su ofensiva. Faltó solo el rey de León, Alfonso IX, pero aunque no estuvo él en persona, acudieron sus caballeros. Realmente, con ese lema con el que iniciábamos la conferencia, la unión hace la fuerza. El 14 y 15 de julio de 1212 ya estaban dispuestos en el campo de batalla más de 100.000 musulmanes dirigidos por el califa y unos 70.000 cristianos, entre castellanos, aragoneses, leoneses, navarros, portugueses, cruzados franceses, maestres del Temple y de San Juan. Se estima que murieron unos 20.000 árabes y 12.000 cristianos. Una victoria con precio de sangre. Fue una de las batallas más trascendentes y más duras de la Edad Media, no solo en España, a nivel universal. No se la cita como una de las grandes batallas de la historia del mundo, y seguramente es debido a el complejo que en muchas ocasiones tanto Laura como yo citamos que ocurre en España, el no rescatar o no darle el valor suficiente a un hecho, mezclando conceptos y aunque hoy lógicamente tenemos que mirar y construir todos la interculturalidad, en la Edad Media ir a una guerra se sabía a lo que se iba, a defender un territorio y a exponer uno su cuerpo en defensa de ese ideal. Por tanto, una injusticia que no se haya destacado más el papel universal de esta batalla con la enseñanza y el aprendizaje posterior. El ejército cristiano se había ido reuniendo durante todo el verano de 1212, avanzó hacia el sur al encuentro de los almohades, que lo doblaban en número, y cuenta la tradición que un pastor guió a los cristianos en su paso por Despeñaperros para así poder atacar a los moros por la espalda. Llegó a las Navas, a 4 kilómetros de lo que hoy es Santa Elena, el viernes 13 de julio, y después de las escaramuzas los cristianos decidieron atacar. Como señalaba antes, la leyenda no es historia, pero sin embargo la repetición de unas mismas narraciones hace que sea impensable, por ejemplo, contar la conquista de Cuenca de 1177 sin la presencia del pastor Martín Alhajas colaborando a través de ese sueño profético con Alfonso VIII, y también contar la historia de las Navas sin ese otro pastor, que algunos también lo llaman Martín Alhaja, o sea, que viajó hacia los dos territorios tan distantes sin esta ayuda sobrenatural. Que fuera todo una proeza del esfuerzo, no nos cabe la duda, pero siempre queda ahí también esa ensoñación. Como decía, fue en la tarde del 16 de julio cuando el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, y Alfonso VIII recorrían ese escenario sangriento
y se daban cuenta de que había sucedido algo grande, algo que es difícil de constatar en el momento mismo con la inmediatez de los hechos. Del botín se conserva el pendón de las Navas en el monasterio de las Huelgas en Burgos, y también se conserva la cruz de arzobispo de Don Rodrigo en la iglesia de San Miguel Arcángel de Vilches, así como una bandera, una lanza de los soldados que custodiaban a Miramamolín y la casulla con la que el arzobispo ofició misa el mismo día de la lucha. Avanzando en el tiempo, vemos otra batalla singular, la del Salado, en 1340, cuando Castilla frenó el avance musulmán en tierras de Tarifa. En 1340, las arenas gaditanas vieron cómo el ejército cristiano aplastaba el último intento islámico de dominar la península, con espada, con lanza y con escudo, y un deseo ciego de detener el avance enemigo a través de la península ibérica. De este modo, de esta guisa, combatieron en 1340 los casi 22.000 soldados del ejército castellano que, con ayuda portuguesa, lograron derrotar a las gaditanas en las orillas aguas del río Salado. A un ejército musulmán 3 veces superior en número, consiguieron frenarlo. Esa jornada, además, los cristianos no solo consiguieron alzarse con una victoria que parecía imposible, sino que también aplastaron al que a la postre sería el último intento africano de reclamar para sí las tierras de los diferentes territorios españoles. El caso de los benimerines y su llegada al poder, algo que se ha expuesto bastante en la historiografía, no nos puede dejar caer en el olvido como tras la derrota de las Navas ya citada de 1212 fue cuando el imperio almohade no se encontró en disposición en los años siguientes de defenderse de los benimerines, que eran unas tribus bereberes que, como buscaban desde hacía años, intentaban acabar con el control del norte de África por parte de sus rivales, e intentaban nuevamente demostrar esas apetencias sobre el territorio. De ahí que otra vez volviera a surgir la guerra santa a los cristianos y nuevamente el objetivo fuera la península ibérica. En 1340 la conclusión fue increíble. Después de que el sol se alzara lo suficiente como para que no molestase la visión de los cristianos, el contingente aliado se dispuso a atravesar el río Salado y enfrentarse una vez por todas al enemigo. La vanguardia castellana fue la primera en atacar y, sin embargo, la caballería pesada también formó una extensa línea para abalanzarse con sus armas en ristre, preparadas para devastar las líneas enemigas. El choque en la batalla del Salado fue terrible para los mahometanos, que ante la intensidad de la carga de los jinetes pesados rompieron la formación bruscamente. No obstante, siguió la desbandada de los hombres a pie y también la caballería benimerín, que no tuvo más remedio que cargar contra los jinetes pesados castellanos en lugar de llevar a cabo su táctica predilecta, la traída desde el norte de África, la de asaltar y atacar constantemente al enemigo, disminuyendo así el peligro de sufrir bajas con esos ataques constantes. Al final, la retirada caótica acabó con muchos de ellos ahogados en la playa. Castilla había ganado a los musulmanes, había ganado a los benimerines. La historia y la literatura generalmente deambulan por la misma senda, no tanto por entrañar la misma categoría una y otra rama de las humanidades, sino porque, aunque se vertebran del rastreo y constatación de los hechos, son disciplinas sonámbulas que en el fragor de la noche buscan inspiración en las callejas de gatos o en el firmamento de lunares a modo de estrellas. Los romances medievales, luego convertidos en canciones de corro, popularizaron a las hijas de los perros moros, a las hijas de las renegadas,
suscitaba lástima entre las párvulas oír hablar de niñas como Catalina, trasladada desde Alejandría a Granada a través de la copla con la rueda de cuchillos. Había descendientes comunes de las religiones disputadas y, sin embargo, la historiografía siempre enfatizaba la división. Y los libros de texto, como explicaba antes, las enciclopedias, popularizaron mitos que contribuirían a crear una imagen solemne de España y que a la postre serían acicate de reivindicaciones nacionalistas. No fue una ficción el peso de Simancas, de Clavijo o también de San Jorge de Aragón y Cataluña en la batalla del Puig de 1237. Por supuesto que el signo del medievo fue la guerra, fueron las batallas, mas si cerramos las puertas al mestizaje entre cristianos y musulmanes nos quedaremos sin respuestas lógicas ante el caso de la mezcla. ¿Quién podría imaginar que Abderramán III era un califa mestizo? Pues realmente era un hombre de piel rosada y de ojos azules, como se ha constatado a través de la antropología arqueológica, porque su abuela era vascona. Y lo mismo podríamos señalar también de Abderramán Sanchuelo, nieto del gran rey de Navarra, y lo mismo podríamos también señalar ya a finales de la Edad Media de los hijos de Muley Hassan con Isabel de Solís, la cautiva de la Alhambra. Pero es que durante los siglos XIV y XV, cuando el reino musulmán quedó reducido al nazarí de Granada, existía una diatriba, existía una división y una lucha entre cristianos y musulmanes, pero la tensión de la Reconquista ya había descendido. A fines del medievo, los contactos amistosos entre moros y cristianos demuestran las singulares maneras que tenían unos y otros de combatir, de engalanarse o de conmemorar penas y alegrías. En los Hechos del Condestable, don Miguel Lucas de Iranzo, dedicados a describir regocijos organizados por el noble, al describir la cabalgada del día de San Juan, el autor informa que los caballeros de Jaén venían todos enramados y escaramuzados y echando celadas y jugando las cañas a la manera de la tierra. Los juegos de cañas, antecedente de los festejos taurinos, no eran tenidos como de cristianos ni como de moros, sino como un deporte común ya en los siglos XIV y XV. Y como refiriéndose a algo conocido en 1481, escribía don Álvaro de Luna, el desdichado valido, al rey Juan II: este día continuamos nuestro camino derechamente a la Vega de Granada, hasta ver con muy buen ojo y divisar el Alhambra y el Albaicín y el Corral, dice el Alhambra. 2 meses después, el propio soberano, Juan II, el padre de Isabel la Católica, a quien iba dirigida la carta, admiró la ciudad y deseó poseerla. El romance de Abenamar recuerda el episodio en que Juan II lleva ante los muros de Granada al moro Ibn al-Amar, Abenamar, hijo de un moro y una cristiana cautiva, como aprendíamos de memoria en el colegio. Desde la lejanía irreal y fabulosa, viendo relucir torres, palacios y jardines, el monarca transforma el tono épico de la batalla en lenguaje afectivo. A través del marco y de los interlocutores, una situación de guerra se transforma en el escenario de un idilio, el del rey y la ciudad. De ahí que no solo veamos al rey conquistador que emprende una operación militar, sino también al hombre que desea poseer algo maravilloso y teme no conseguirlo. Si tú quisieses Granada, contigo me casaría. Daréte narras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande, bien me quería. En el año 1492, la entrada
de los cristianos de modo definitiva en Granada va a ser un duelo a fuego entre dos Isabeles. Por un lado, la favorita en esos momentos del padre de Boabdil. Nuevamente, la unión hace la fuerza y la desunión lo contrario, porque había una guerra civil entre Juana la Beltraneja y su tía Isabel, su supuesta tía, en los años 70 del siglo XV, pero había también una guerra civil entre el tío de Boabdil, el Fagal, entre Muley Hassan y entre el propio rey. Bueno, pues es en ese contexto en el que dos Isabeles, Isabel de Trastámara e Isabel de Solís, van a disputarse la ciudad nazarí, y el 2 de enero, cuando ya se va a firmar la capitulación y la cruz de plata del cardenal Mendoza, después de esa dura refriega de los años previos en la Vega Granadina, brilla sobre la Torre de la Vela, había finalizado casi de manera insospechada o inverosímil, tras 8 siglos, tras 781 años, la Reconquista. El español, a la vista de estas batallas de la Reconquista, hemos señalado Guadalete, Covadonga, la batalla de Uclés, la de las Navas y la del Salado, y por último Granada, pero podríamos mencionar muchas más, en el libro van más de 80. El español, como digo, no puede renunciar, cuando mira hacia esas batallas de la Reconquista, ni a ser cristiano viejo, ni tampoco converso. Detrás de la puerta lo aguardan la rodela, el capuz, la capa parda y las calzas. Con el escalofrío del centinela, el español sube peldaños para alcanzar las llaves de la guarida en el sueño sefardí ladino de la diáspora. También imagina el español aspas de harina y veredas lácteas en el arte andante y quijotesco de la caballería. Desde Covadonga hasta Granada, pasando por el Ecuador de la Edad Media, de las grandes conquistas de Alfonso VI, de esas epopeyas que en la Plaza de España de Sevilla tenemos inmortalizando en una instantánea casi todas las provincias a través de una batalla de la Reconquista. Esta mañana nuevamente hacíamos allí trabajo de campo, pues desde Covadonga hasta Granada, pasando por la toma de la antigua ciudad capital visigoda, Toledo, es el español un peregrino eterno. Es un peregrino eterno de Jerusalén, Santiago y la Meca. Lleva el español, la española, aroma, incienso, jazmín y mirra, idéntico bálsamo al que con acento andalusí esparce la estrofa de una civilización universal, la de Al-Ándalus, donde hubo guerra, donde hubo convivencia y sobre todo donde hubo ejemplo de la importancia del saber a través de esos filósofos, traductores y también militares que defendieron la causa cristiana y que capitularon, como los reyes católicos y el gran capitán con Boabdil, demostrando los honores que hacen grande a un territorio. Idéntico bálsamo al que con acento andalusí esparce aquella estrofa del medievo. En noche oscura, luna llena, en rama granada, fruta plena, esbelta cintura y mejilla morena. Espero que hayan aprendido o se hayan deleitado con alguna de las cosas que he podido contar en esta tarde, en esta conferencia. Ahora paso el testigo desde Covadonga, desde esa batalla de los 300 asnos salvajes hasta esa toma de Granada, pasando por esa epopeya de la perla de Sevilla, conquistada por Fernando III. Paso el testigo a Carlos González de Escalada para que guíe el coloquio y a Laura para que nos deleite hablando del romanticismo, el pronunciamiento y del paso del torneo al duelo, siempre con ese sabor medieval. Gracias. Gracias.
Muchísimas gracias. Yo creo que todos podemos asegurar que la conferencia nos ha deleitado y es tan destacable la erudición de la doctora María Lara, tanto su erudición histórica como su perfecto dominio de nuestra bella lengua castellana. La verdad es que es sumamente atractivo y sorprendente el haber podido disfrutar de una conferencia tan bien hilvanada. A continuación, y aprovechando que la no menos meritoria doctora Laura Lara Martínez está con nosotros, yo le he rogado pues, que tenga bien presentarnos el libro de su hermana y además hacer una breve disertación antes de pasar al coloquio sobre medievo y romanticismo. Laura, cuando quieras. Gracias, Carlos, por recibirnos en esta tu casa de CIRDE, a ti y a tu equipo, a Beatriz. Os damos las gracias públicamente, María y yo, siempre por vuestra calurosa acogida cuando venimos a estas tierras hispalenses y hoy además conociendo de primera mano el nuevo centro de CIRDE, conocíamos el anterior y siempre es un motivo de gran satisfacción ver cómo una empresa con tan nobles ideales como los que porta Carlos González de Escalada crece, se afianza y se consolida. Y hoy, en esta primera intervención que voy a realizar en Sevilla, después de que María y yo hayamos ganado el premio Algaba con nuestro nuevo libro, Ignacio y la compañía del Castillo a la Misión, algo que ahora también pues, me resulta muy gratificante hablar en este espacio, decir, por vez primera tras ganar el premio, ya digo, en Sevilla. Voy a hacer una breve síntesis de aquello que explico en el prólogo del libro de María Reconquista. Yo, como profesora de Historia Contemporánea, siempre me aproximo a los hechos históricos pretéritos con la mirada contemporánea, con esa perspectiva más reciente de nuestra historia, de esa historia que siempre es presente, según dice esa corriente historiográfica que representa el presentismo. Es el medievo y el romanticismo, por tanto, mi objeto de atención en el prólogo de Reconquista, subtitulado Del torneo al duelo, ese prólogo, porque verdaderamente cuando hay unos valores por los que se lucha y aquello que se defiende es noble y leal, da igual la época, se sustituyen unas formas por otras, pero al fin y al cabo esos valores son intemporales. El torneo en el que la dama daba el pañuelo al caballero que portaba su color, en el siglo XIX es transformado en un acontecimiento diferente, en otra escena, podemos decir, militar, pero también ritual distinta, pero con los mismos matices en el aspecto idealista que ese torneo medieval. Nos referimos al duelo, al pronunciamiento que pusieron de moda los espíritus románticos. Muchas gracias, María, por permitirme el honor de escribir el prólogo de Reconquista. Sabes que para mí siempre resulta muy gratificante colaborar humildemente en tus grandes proyectos porque es esa vocación hecha profesión la que te impulsa. Y en ese prólogo, pues, que después tienen ocasión de poder leer, hablaba de cómo en el siglo XIX hay espíritus románticos que se sienten cautivados por tiempos pretéritos, por lugares exóticos y que encuentran en la Edad Media su espacio principal para recrear esas escenas que en algunos casos también son propias de su tiempo, esas ensoñaciones de liberalismo que ellos en algunos momentos encuentran en pequeños connatos medievales. Es el caso de Sir Walter Scott en Gran Bretaña, Chateaubriand en Francia, que empiezan a rescatar de ese pasado incierto la esencia de sus obras frente a la ilustración que convertía la razón en algo todopoderoso del XVIII. El XIX responde a partir de Rousseau con el sentimiento como clave interpretativa del mundo. Es el redescubrimiento de esa etapa oscura, que verdaderamente es oscura en los primeros siglos,
pero que después se va arrojando luz, avanzando por las cruzadas en el ámbito internacional, por la reconquista en el solar hispano y sacudida por grandes epidemias como por ejemplo la peste negra. Es también una etapa candorosa con justas, con la clerecía, con los juglares, con sus baladas y romances, cantando al amor cortés, teniendo siempre como epicentro el castillo y como objetivo la dama. Es la época de Jules Michelet, también de Thierry, que representan la historiografía romántica contemporánea. En el caso de Michelet vemos cómo la Edad Media atraviesa distintas etapas acorde también con su propia evolución psicológica y personal. Por eso hablamos de las edades medias de Michelet, esa primera Edad Media triunfalista y positiva con la mujer, el niño, el estudiante, el bárbaro y la religión como hitos capitales. Después, una Edad Media más sombría, mucho más pesimista, con la razón, la herejía, la peste y la lepra como grandes parcas junto a la guerra y el hambre. Y finalmente una época de brujas, como también María investiga en profundidad y es la biógrafa de las brujas del siglo de oro, ahora está escribiendo la segunda parte de su libro. Y ahí también en la Edad Media encontramos ese pensamiento precientífico de la bruja como mujer sabia que trata de poner remedio a los males que la rodean, que conoce o trata de dominar también el mundo a través de esa farmacopea incipiente. Por supuesto que María y yo, cuando hablamos de brujas, las brujas a las que biografía María son siempre buenas. De las otras no tenemos ningún interés en conocerlas. Y así también en el siglo XIX español nos encontramos con personajes que protagonizan duelos, pronunciamientos, algunos también militares. Esa palabra pronunciamiento junto a guerrilla, también citada por María, de creación española, palabras castizas de nuestra historiografía que después se han extrapolado a otros contextos internacionales, y escritores de la talla de Larra, que en 1834 publica El doncel de don Enrique el Doliente, ambientado en el siglo XIV, o de Espronceda, que en la misma fecha publica su libro Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar, ambientado un siglo anterior, en el XIII. Como no, el hispalense Bécquer, cuyas leyendas en algunas ocasiones también se remontan a ese tiempo del medievo. Nos referimos al Rayo de Luna de 1862, La Corza Blanca de 1863 y sobre todo a la primera de esas tres que están ambientadas en la Edad Media, Maese Pérez el organista, ese ciego músico hispalense que interpretaba melodías hasta después de fenecer. Ahí enlazamos con el misterio. La leyenda del Cid de Zorrilla es otro de los hitos románticos contemporáneos centrados en el medievo, en esa época que a los románticos, que en muchas ocasiones no entendían su propio tiempo porque no estaban conformes con él, no debemos juzgar tampoco la historia desde nuestros parámetros, puesto que la alteridad del tiempo siempre hay que respetarla, pero en esa leyenda del Cid de Zorrilla también vemos la huella del padre de don Juan Tenorio, del padre escritor de esa obra que por todos los santos se representa a nivel mundial, y cómo también de nuevo Sevilla, a partir de este escritor citado, vuelve a ponerse sobre la mesa, puesto que haría inmortal a ese truán hispalense de la Sevilla moderna. Por tanto, en suma, es una invitación a la lectura de Reconquista desde nuestro propio siglo XXI, porque la Edad Media, con sus luces y sus sombras, como todo tiempo, es una época que ha cautivado desde el siglo XIX no solo a escritores, sino a pintores, a compositores, a intelectuales de todas las vertientes, de todos los géneros, y que hoy, cuando hablamos del mundo de la globalización, que yo considero que también
con sus luces y sus sombras, aparte de ser una época de globalización con las ventajas que ello conlleva, también lamentablemente es una época de relativismo. No está de más recordar esos valores de la Reconquista, esos valores que llevaban a los caballeros medievales a abandonar su propia vida personal y hacer de la guerra su sino, no porque les resultara agradable cada día salir a jugarse la vida, sino porque era lo que consideraban su misión en un tiempo de invasión, de defensa y de autodeterminación de un territorio que en realidad les pertenecía porque eran herederos de esos celtas, celtíberos o íberos. En suma, una invitación a leer Reconquista de María Lara y a también realizar un viaje a nuestro interior con un método introspectivo, como también preconizara luego con sus ejercicios espirituales Ignacio de Loyola, protagonista de nuestro premio Algaba, para recordar esos valores que en otro tiempo sentaron los cimientos de la España contemporánea, que esperemos sea también la España del futuro. Gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Lara.